Para este programa hemos decidido hacer una selección con especialistas. Nos manda un mensaje país, muy importante en el tiempo histórico que transitamos. Y en este contexto país, es muy difícil que logremos mantener el equilibrio de nuestras emociones, de nuestro cerebro. Cuidarlo, protegerlo es vital para nuestra sostenibilidad. Es vital para poder trabajar, estudiar, atender una familia o cualquiera que sea las funciones diarias que nos corresponden en la sociedad. Hoy conversaremos con el doctor Isaac Mosquera, neurólogo, especialista en el cerebro. El tema, evidentemente, el cerebro, tan importante para estos días, cuidarlo, entenderlo, atenderlo y cómo, además, debemos procesar toda la información y todo lo que recibe a diario el cerebro. Doctor Mosquera, ¿cómo procesamos toda la información tan divergente y disímil que recibimos a diario? Bueno, el cerebro va a procesar cualquier cosa que tú le puedas dar, porque necesita, precisamente es una información, si es visual, si es una lectura, depende cómo se dé la información, pero siempre la va a procesar, y la va a procesar en función de su experiencia. Si tú no has leído algo anteriormente, pues eso es nuevo, y como nuevo crea una expectativa, y esa expectativa la vas a ver a través de lo que estás leyendo. Al final puedes sacar una conclusión y decir, bueno, esto es importante o no es importante. Esto me ayuda o no me ayuda. O puedes con esa información decir, esto es una calumnia, esto es algo que me angustia, esto es algo que puede ser difamatorio, esto es algo que puede en algún momento causar daño. Entonces, esa información la procesa el cerebro con una angustia. O sea, la procesa porque ya reconoce que esa información es dañina. Cuando tú recibes la información de un periódico, lo que estás recibiendo es algo que alguien quiere comunicar para dos objetivos, o bien para asustar, o para educar, o para informar. Entonces son los objetivos principales, pero generalmente esa información lleva un trasfondo, y ese trasfondo es lo que psicológicamente mucha gente no lo sabe. ¿Cómo el cerebro procesa los cambios? O sea, nosotros tenemos un cerebro que sus células, las neuronas están preparadas para poder en cualquier momento hacer un cambio ante una situación. Esa situación, ese cambio es lo que se llama estrés. Todo el mundo está preparado para asumir Todos los los cambios. seres vivos y los seres humanos, pues más. Ese cambio viene fácilmente. Si yo observo algo que me amenaza, inmediatamente la respuesta del cerebro es una situación de estrés. ¿Y qué pasa cuando el cerebro se pone en estrés? Bueno, lo primero que se activa es el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, y comienza inmediatamente a las pupilas a aumentar, comienza la respiración a ser más forzada, comienzas a sentir sudoración en las manos, comienzas a sentir taquicardia, comienzas a sentir sensación de hormigueo en el estómago y una sensación de querer ir al baño o ir a orinar. Comienza todo ese proceso que a su vez activa otros órganos mucho más abajo, como son las glándulas suprarrenales, y liberan adrenalina. Antes los seres humanos nos poníamos en situación de estrés. Era cuando nos faltaba la comida, pues buscábamos la comida, había que recolectarla, eso era una situación de estrés. Hoy en día ya no solamente... Te habla del hombre primitivo. Del hombre primitivo. Hoy en día no solamente es la comida, es la percepción lo que realmente estimula el cerebro. Entonces, cuando tú percibes que una información no es adecuada para ti, inmediatamente alerta a todo ese sistema nervioso simpático que va a causar lo que se llama una situación de amenaza, y esa amenaza es el estrés que se va a liberar en tres partes. ¿Cuáles? La primera parte es el alerta, la segunda es el acondicionamiento y la tercera es el agotamiento. Cuando uno está en la fase de alerta, pues obviamente está ocurriendo todo lo que mencioné al principio, pero ya después, para ponerte un ejemplo, si tú estás acostumbrada a ver cosas que ya son comunes, pues simplemente te vas adaptando. Por ejemplo, si hay un antecedente de que una avispa te picó una vez,
cualquier animal que te pique o se te acerque, inmediatamente te da la percepción de que te va a amenazar. Y en ese momento tú te asustas, te alerta. Entonces viene, pero cuando ves que no es una avispa, inmediatamente te adapta y se acaba esa adaptación y ahí queda la situación, ya tú te relajas, el sistema nervioso simpático ya no deja de liberar sustancias que van a activarse en el cerebro y simplemente lo que queda es una situación de agotamiento. Ahora bien, si ese periodo de adaptación no ocurre en una forma rápida, entonces viene lo que se llama el agotamiento por estrés. Y en esa fase de agotamiento es cuando se repite y se repite esto, y entonces el organismo está preparado para liberar el cortisol en forma más continua, y es cuando comienzan otros problemas como son la resistencia a la insulina, la resistencia a todos los procesos inmunológicos, vamos a tener un envejecimiento precoz a nivel celular, vamos a tener inflamación y vamos a poder tener otros cambios a nivel de todo lo que es la célula, de los telómeros, a nivel de la mitocondria. Los mecanismos oxidativos cerebrales se alteran. Y todo esto va a llevar a múltiples enfermedades, entre los cuales van a afectar desde la piel, una persona con un eczema, con una alergia. Es producto de lo que tiene adentro, que brota hacia afuera y el cuerpo está alertando. Exacto. Claro. Puede aparecer entonces una alteración a nivel del sistema sanguíneo, el corazón, cardiovascular, taquicardias, arritmias, todas estas cosas. O trastornos respiratorios, síndromes de hiperventilación pulmonar, las personas angustiadas buscando soluciones. Pero se puede activar a nivel del sistema gastrointestinal un colon irritable o cualquier otra patología gástrica. Puede haber alteración a nivel del sistema nervioso como una migraña, una fibromialgia, una esclerosis múltiple, una miastenia gravis, cualquiera de esas enfermedades que son desencadenadas por el estrés. Y esto pueden haber otras enfermedades a nivel urológica, pueden haber enfermedades a nivel de todo el sistema. Cada persona lo va a percibir de manera diferente. Lo va a percibir dependiendo cómo esa persona tenga una experiencia. O los investigadores han encontrado que hay dos tipos de sueño. Hay un sueño que se llama sueño REM, porque hay unos movimientos rápidos de los ojos. Y hay otro que es el sueño no REM, que es un sueño profundo. En ese sueño profundo es donde el cuerpo se recupera, donde se producen en el cerebro y otros en el organismo los neurotransmisores, la hormona de crecimiento y todas las hormonas que se requieren. Pero algo importante que mucha gente desconoce es que el sueño se hace en etapas. Una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, luego sales de esa etapa y vas a un sueño que se llama REM. Y en ese sueño REM, que es por un corto periodo, es cuando el cerebro se repara. Entonces, en ese periodo de reparación, ¿qué es lo que hace? El cerebro deja encargado al corazón con el sistema autonómico y lo deja en un estado de hipotonía que no te puedes, quedas como paralizado y el cerebro se está organizando, reparando, está archivando todo lo que requiere. Por ejemplo, nosotros en una biblioteca tenemos todos los libros desordenados. Un día los decidimos acomodar. No, el cerebro tiene que acomodar eso todos los días y tiene que archivar la cantidad de información que percibe por cualquier vía. Entonces, esa información la acomoda, la archiva, la procesa y la guarda y la deja allí en lo más profundo, hasta en la amígdala, para que pueda ser recordada como una experiencia a futuro. Eso dura durante 5 o 6 oportunidades en la noche, ese sueño REM. Y si las personas no llegan a alcanzar el sueño REM, pues obviamente el cerebro no se repara. Y por eso es que amaneces al día siguiente cansado, agotado, con una sensación de que te dieron una paliza, que te duele todo, con una sensación de malestar en la piel, no te sientes que no dormiste, y es lo que se llama un sueño no reparador. Y yo me pregunto ahí, entonces cuando la gente tiene una situación de estrés crónico o de angustia crónica o de incertidumbre, que es un poco lo que nos toca vivir en este tiempo y a lo cual estamos expuestos absolutamente todos, ¿cómo procesamos todo eso?
Porque es junto. En Venezuela nosotros tenemos una incertidumbre, vamos a hablar, permanente por diferentes vías. Sí. Es política, es social, Sí. Económico. es económica, Claro. es familiar, y todo eso No hay un horizonte compartido donde ver. no hay nada. Ah. Para que una persona esté bien, tiene que tener un núcleo familiar bien. Si las personas no tienen su familia bien, obviamente no pueden estar bien. ¿Cuáles son los factores que más inciden en esa carga emocional que uno puede tener que genera un estrés crónico? ¿El miedo, la angustia? ¿Cuáles son los que a usted le llegan con más frecuencia? Todas esas emociones están presentes cuando una persona consulta a un neurólogo. Consulta porque, bueno, tiene una enfermedad X que ya le llegó. Por ejemplo, una persona que no duerma bien puede tener un trastorno digestivo. Ese trastorno digestivo puede estar asociado a un problema de ansiedad, puede estar asociado a una angustia, puede estar asociado a una taquicardia. Piensa que tiene toda una serie de síntomas que le angustian a él y que nadie le da una explicación. Entonces, si el médico no le hace un razonamiento lógico de lo que le está pasando, crea una incertidumbre. Esa incertidumbre le angustia. Y si después que le da un medicamento, el medicamento no lo consigue, entonces crea otra incertidumbre. Pero ¿qué es lo que buscan las personas realmente? Sí. 4 cosas básicas. ¿Cuáles son? Dormir bien. La gente dice, bueno, no importa lo que tenga, pero yo duermo bien y al día siguiente sigo mi lucha. Y así hasta que se muere. ¿Y qué es lo que busca la gente? Los alimentos. Los alimentos los busca porque los necesita el organismo. Claro. De ahí es donde el cerebro va a sacar sus nutrientes para poder convertirlos en todas las sustancias que nos permiten estar así bella como tú. Pues. Entonces, con una piel lozana, con un cabello radiante, y que eso todo es simplemente se llama salud, bienestar. La gente busca bienestar. Cuando no consigue bienestar, lo primero que piensa es, esto no me conviene. Y ahí comienzan los procesos de cambio. Y mientras está en un proceso de cambio, obviamente eso produce una situación de estrés. Y ese estrés pues va aumentando en la medida que ese cambio no se produzca a tiempo. ¿Y si el cerebro no está sano, cómo se cura? El cerebro, para estar sano, tiene que tener, primero que nada, unas buenas conexiones, un buen crecimiento, una buena alimentación y venir de un entorno donde esté preparado para la creatividad. Si queremos tener un país realmente productivo, como todos queremos, tenemos que empezar por cuidar la semilla que sembramos desde antes. Tenemos que empezar por cuidar a la mujer desde niña. No debemos violentarla, no debemos violarla, debemos darle protección. ¿Por qué? Porque esa es la persona que va a ser el centro de la familia. Es la persona, la mujer es la que guía y la que puede llevar a un buen desarrollo ese niño. ¿Qué le puede decir usted como médico en una consulta abierta que tenemos aquí a miles de personas que lo están viendo? ¿Cómo atajar sus situaciones particulares de estrés? Entonces, lo primero que tenemos que empezar es usar las herramientas de lo primitivo con el control de la tecnología. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de dormir. El sueño es la fase más importante para reparar el cerebro. Y nosotros generalmente tenemos 24 horas, de las cuales 16 son para el trabajo y para todo lo que uno necesite hacer. Todas las cosas vitales las hace en menos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Y lo que puedes lograr, que es la única etapa donde necesitas un tiempo mayor, es para la reparación. Entonces tenemos que ver el cerebro como un órgano que requiere reparación, y eso es durante el sueño. Entonces tenemos que buscar la fórmula de hacer como la gallinita que se monta en el árbol, pase lo que pase, hay que dormir. Entonces, en ese periodo no vas a resolver ningún problema, pero estás resolviendo tu gran problema, que es la supervivencia. Si tú logras dormir, el cerebro va a recuperar sus neurotransmisores, sus hormonas, y estará listo y preparado
para una nueva situación de estrés al día siguiente que te ayudará a resolver los problemas que se te presenten. Pero si no duermes pensando que qué voy a hacer mañana, pues te vas a levantar agotado, cansado, malhumorado, deprimido, sin esperanza y sencillamente sin energía, y vas a tener las dificultades del medio y el entorno más las que tú vas llevando porque no tienes un organismo reparado y preparado para ese evento. La alimentación básica, cualquiera que sea, porque ahora tenemos que aprender a hacer muchas cosas. La otra herramienta que la tenemos a la mano, depende de nosotros, es el ejercicio. No todo el mundo le gusta hacer ejercicio. Nadie quiere hacer ejercicio porque es fastidioso, pero resulta que si esta máquina no se mueve, si tú no caminas, si no estás en permanente actividad, obviamente te vas a volver sedentario y el organismo comienza a perder la masa muscular, a perder el tejido, te vas envejeciendo y no vas a tener la fortaleza que necesitas cuando llegas a la vejez. Por eso, estas personas que generalmente mantienen una actividad como el yoga, como el tai chi, o hacen pilates, que tienen actividades relajantes y a la vez fisicoculturistas que te permiten mantener el cuerpo sano, eso te van a ayudar a tener un mejor tono muscular y te va a permitir estar más relajado. Si le quiere dar algún otro consejo o sugerencia a sus televidentes que además siempre llaman y preguntan que cuándo vamos a hacer otro programa. Bueno, fíjate, mi consejo es, primero, ocuparse. Ocupar la mente. Ocupar la mente. Nosotros tenemos que estar todo el día ocupado en una actividad que sea de bienestar para uno mismo y para los demás. Si tú no estás haciendo algo que sea bueno para los demás, no tiene sentido la vida. El ser humano nació para ayudar a los demás. Por eso es que existe el trabajo. Y por eso es que cuando tú trabajas, tú te sientes bien, el cerebro se gratifica y tú tienes todos los beneficios que son del trabajo. La desconfianza, la incertidumbre, las noticias falsas, entre otras muchas cosas de nuestro diario vivir, nos perturban, nos perjudican y generalmente nos causan ansiedad. Hoy conversaré con Luis José Iscán, doctor, psiquiatra, investigador, escritor y conferencista. Los temas, los de la mente, los del ser humano. ¿Y por qué la ansiedad se ha convertido en este gran problema? Porque ansiedad y miedo, que están muy vinculados, son necesarios para nuestra vida diaria, para resolver problemas, para generar situaciones de alerta, para ser estratégicos. Pero cuando la ansiedad y el miedo adquiere intensidades muy altas o se mantiene durante mucho tiempo, meses, empieza a tener problemas el humano, empieza a tener problemas de relación más cercana con su familia, empieza a tener una calidad de vida muy limitada y empieza a deteriorar todo lo que lo rodea, trabajo, relaciones económicas, de modo que eso se convierte entonces en un gran problema, ¿no? En el cual pues cada vez tiene un gran riesgo que se cronifique. ¿Qué factores externos pueden detonar o motivar o provocar la ansiedad? La ansiedad es una respuesta y vivimos en una sociedad extremadamente demandante. El mundo hoy en día demanda de una manera muy particular. Nunca en la historia de la humanidad se habían dado tantas demandas, sin ir muy lejos, las redes sociales. Las redes sociales es una demanda altísima, ¿no? En el cual cada vez llegan mensajes diferentes, significados diferentes, que pueden generar mucha angustia, ¿no? Por ejemplo, si no se tiene la estrategia de manejar bien la comunicación en el mundo contemporáneo, nos vamos a convertir en unos aturdidos por la comunicación. El que está todo el tiempo conectado a las redes sociales, el que ya forma parte del ecosistema digital, evidentemente si solo le da por ver las noticias y según qué seguidores tiene o a quién sigue solo ve las malas noticias, eso puede llevarte a una ansiedad extrema y hasta la depresión, ¿o no? Claro, también acuérdate, María Eugenia, que es que los humanos sin darnos cuenta creamos redes afectivas. ¿Quiénes son los que están? Por similitud. Claro. ¿Quiénes son los que están más cerca de nosotros? Un grupo. Empático. Empático.
Eso es peligrosísimo porque entonces empezamos a Te ser, cierras. exacto, muy ciegos en el pensamiento y en los afectos y recibimos feedback, tanto positivo como negativo. Entonces tú oyes expresiones como estas, oye, qué interesante, qué inteligente esta persona, este individuo o esta persona volvió a cometer otra estupidez, pero es que no hemos visto más nada y es que no tenemos capacidad para ver más. Porque imagínate la cantidad de tiempo que habría que gastar para estar en otras dimensiones de redes, ¿no? Por eso es que hay que pensar estratégicamente y desarrollar hoy en día un tipo de inteligencia que es la selección. ¿Cómo se trata la ansiedad? Hay muchas estrategias, claro está. Una estrategia fácil de entender es que empezar a aclarar que la respuesta que yo genero es de mi autonomía. Y para eso tengo que aprender a pensar en la ansiedad. Entenderla no como algo extremadamente negativo, no, ni el miedo, sino como una respuesta que la intensidad y el mantenimiento del miedo y la ansiedad es quien me la puede hacer muy negativa. Y entonces empezar a chequear que yo puedo, con esa observación de mis funcionamientos emocionales, darle un toque de personalización a esa respuesta. Y en ese toque yo la puedo llevar a un nivel más adecuado. Por ejemplo, si yo identifico que llevo una vida muy acelerada, muy atropellada, hasta para las cosas más sencillas, hasta para resolver situaciones cotidianas como cerrar una puerta, como tomar un desayuno, qué útil es que yo empiece a darme cuenta que a lo mejor no soy muy eficiente en el mundo emocional, que eso lo puedo hacer yo con más elegancia, con más armonía. Son objetivos que hoy en día son muy válidos en nuestra sociedad contemporánea. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. O un reaprendizaje. O un reaprendizaje. De por sí que el criterio más moderno de aprendizaje es toda una secuencia diaria de cosas nuevas que nos permiten aprender unas y borrar otras. Claro, resetear la computadora mental. Perfecto. Vale. Nunca somos los mismos, nunca estamos estáticos en nada. Parece que no nos damos cuenta de eso. Pero día a día reformulamos las ideas y las emociones. La ansiedad, como bien decías, es uno de los temas que más se están tocando hoy en día en psiquiatría porque es uno de los problemas más frecuentes de la mente, ¿correcto? Claro, tiene una... ¿En nuestro país es uno de los problemas más frecuentes? Sin duda que Venezuela es un país donde la ansiedad es prácticamente la gran enfermedad porque vivimos situaciones muy difíciles, muy complejas, ¿no? La ansiedad en las diferentes manifestaciones. Existe una manifestación de ansiedad en la cual pues, nos obstaculiza mucho nuestra vida cotidiana y diaria. Pero si esa ansiedad pasa a otros niveles, pueden aparecer ya cuadros como por ejemplo el trastorno de pánico, que es un miedo tremendo en el cual aparecen síntomas orgánicos y aparecen ideas muy negativas, ¿no? Me voy a morir, esto es catastrófico, ya yo no voy a salir de esto. Aparecen también otros tipos de ansiedad como es miedo a situaciones muy específicas, volar en un avión, miedo a objetos, miedo a animales. Hay un tipo de ansiedad también que es peligrosísima, que es creer que ya se nos vino el mundo encima, que no hay presente, que no hay pasado. Y que no hay futuro. Y que no hay futuro. Eso es lo más El pasado, peligroso. perfecto. Pero como tal sí, tenemos en este momento en Venezuela pues todos los elementos para que la ansiedad se intensifique de una manera muy, muy alta que llegue a lo patológico, porque vivimos en una sociedad extremadamente caótica. ¿Y cómo una persona que no tenga una asistencia médica adecuada, que no tenga los recursos para ir a un psiquiatra, que no quiere ir a un psiquiatra, hay múltiples factores, Claro. no solo uno es el económico, pero Sí. digamos que en nuestra sociedad podría ser el económico, pero que la persona reconoce que tiene un problema de ansiedad y de pánico, ¿cómo se lo trata? Es muy útil que empiece a pensar que es una respuesta que no es anormal, que es situacionalmente molesta, incómoda, inadecuada, que puede llegar a pisar dimensiones de patología, pero que no es anormal, que todos los humanos podemos estar en esas situaciones si no tenemos el entrenamiento y el aprendizaje, porque ya el hecho de plantearse de que no es nada anormal ni nada que se convierte en un mal gigantesco, nos estimula a plantearnos resoluciones. Ese es uno de los primeros respuestas que se deben dar. Por ejemplo, cuando nos desesperamos mucho por lo que pasa con la inflación, con lo que pasa con el país. El transporte, el empleo, etc. Perfecto. Identificar que parte de mi respuesta es normal. Parte de mi respuesta es normal. E identificar inclusive en dónde empieza no a ser lo más adecuado, como es una intensidad demasiado alta. Porque si nosotros interpretamos todo lo que pasa en nuestro mundo emocional ya con la estigmatización de o la enfermedad o la tragedia o el fracaso, agravamos todo.
Claro, desde lo negativo. Lo negativo es cuando se me derrama el vaso de agua y me pongo tan ansioso que lo derramo completo. Si yo derramo el vaso y observo que lo derramé, tengo más opciones de que no profundice el accidente o el caos. ¿Cuáles son las principales enfermedades de nuestro tiempo, desde el punto de vista de la psiquiatría? Los trastornos de ansiedad tienen una bandera muy alta. Los trastornos del humor, hablando de depresión y de trastornos bipolares, también tienen una bandera muy alta. Dentro de los trastornos del humor hay un tipo de situación que es la ciclotimia, ¿no? Que es problemas emocionales que, sin ser tan evidentes, el individuo lo mantiene crónicamente por años. Es decir, es el individuo que a baja intensidad pasa por estados de depresiones menores y de excitaciones menores, ¿no? Y hay mucha gente en eso. Que eso se confunde por con eso la se llama ciclotimia, ¿no? ¿Y eso se confunde con la bipolaridad? La bipolaridad ya es una manifestación más intensa de un estilo de ciclotimia, claro, de lo mismo. Pero te menciono esto porque qué frecuente es, inclusive en el mundo laboral y en el mundo relacional y en el mundo afectivo, uno ve con mucha frecuencia personas ciclotímicas, ¿no? Sí, y entonces, totalmente. bueno, tradicionalmente se señalaban como de mal carácter, pobrecitos que sufrieron muchos chiquitos. O tiene demasiados problemas en su casa, o las circunstancias del país. Perfecto. El otro es el estrés postraumático. También tiene una intensidad muy alta en este momento. ¿Por qué? Porque no hay humano que no hayamos pasado por algún tipo de estrés postraumático. Y si se da la interacción entre el fenómeno de la social, ambiental y cerebro con cierta sensibilidad, aparece una patología. Y te decía que no hay humano porque todos hemos pasado por algunas circunstancias difíciles, pero ¿por qué unos se complican, se comprometen, que hay que inclusive ayudarlos profesionalmente y otros no? Porque tienen una disposición de ese cerebro. Genética. Genético, ambiental, educación. Fíjate que uno de los enfoques muy novedosos que hay es que qué útil es entender esos comportamientos de todas estas grandes sociedades. Brasil es una de las que acaba de pasar por ese fenómeno y Venezuela pasó hace tiempo y está pasando otra vez. Caer ante la trampa del populismo. El populismo es todo un diseño emocional extremadamente maligno que el humano por necesidad tiene que agarrarlo. Es uno de los fenómenos de nuestro tiempo, junto con la corrupción, el narcotráfico, claro, etcétera. Es uno de los grandes problemas o fenómenos de nuestro tiempo. Y lo que pasa es que también, cuando tú dices que la gente cae en esa trampa, la gente está buscando siempre, y ahí también la fragilidad mental o emocional, la gente está buscando seguridad en sus distintas maneras. Claro, la gente está buscando buscamos empleo, la gente está buscando que le resuelvan sus problemas más inmediatos como salud, alimentación. Entonces, cuando se presenta cualquier líder carismático, bien sea de derechas o de izquierdas, que le ofrece a la gente que le va a resolver todo eso y además tiene la bandera de la honestidad, pues la gente cae en esas trampas. Y además eso es muy humano. ¿Cuáles son los problemas mentales más frecuentes en este tiempo en Venezuela? Pero un indicador, por ejemplo, de salud mental, para ser más preciso, es el suicidio. El suicidio en Venezuela, por registros muy indirectos, claro está, tiene los índices más altos del mundo. Y ¿En serio? En serio, y una de las cosas que es muy lamentable porque... Y no era así. No era así. Venezuela no tenía esa correlación de suicidio tan alta, ¿no? Y una de las cosas muy lamentables, María Eugenia, porque me toca el alma a mí que soy andino, es que Mérida es el país, el estado que hay el índice de suicidio más grande del mundo. ¿Por qué en los Andes? ¿Por qué Bueno, Mérida? Tradicionalmente sí se ha dado ese fenómeno por ciertas características de la sociedad, sí, ¿no? Es una sociedad donde tiene que vivir en la montaña, limitado por muchas circunstancias. Eso es más entendible. Ahora, ¿por qué se ha exacerbado? Porque es que se ha exacerbado el suicidio en el país. Claro. Todos los días vemos expresiones de suicidio. Lo que pasa es que como hay subregistro, no aparecen, claro está. ¿Qué le podemos decir a la gente? Que se enfrente a esa realidad, que la adversidad es dura, pero hay algo maravilloso de la adversidad, es que se aprende. Esa es una de las grandes posibilidades que tenemos. Ojalá y aquí se generaran modelos de educación dentro de las limitaciones que tenemos a través de los medios de comunicación, que le empiecen a mover uno de los formatos más modernos que hay en este momento de la educación, y es cómo aprovechar la adversidad, cómo aprovechar los errores para crecer. Porque inclusive hay trabajos muy novedosos, María Eugenia, en el cual se demuestra científicamente que los sistemas pensantes
para poder activarlos hacia el aprendizaje, es necesario llevarlos a cierta Al situación, extremo. cierta situación de crisis. ¿En el extremo tú te creces o no? Los cambios de las sociedades no ocurren solos, ocurren con el cambio individual, con el propósito, con el trabajo y con la salud individual y colectiva de una sociedad. Nosotros seríamos una sociedad influenciada altamente por la desconfianza. En este momento la enfermedad del venezolano es la desconfianza, y una de las características de la desconfianza es que, como te señalaba la vida, le está generando emociones muy negativas. Porque cuando yo pierdo una función social maravillosa que es la confianza es la emoción social más importante que los humanos tenemos. Si nosotros reflexionamos un poco, nos damos cuenta que todo está sustentado en confianza. Absolutamente todo. Las relaciones, los negocios. Los negocios. Sí. Los niños existen y se desarrollan La por amistad, la confianza, la amistad. Que es un tipo de relación en todo caso. Perfecto, y la confianza es una función del cerebro tan importante que inclusive nos vincula también con objetos. Yo confío en mi celular, yo confío en mi computadora, yo confío en mi carro. Cuando eso está alterado, hay una disfunción de el cerebro y caemos en la desconfianza. Bueno, una sociedad en desconfianza es una sociedad aplastada, que pueden hacer con ella lo que le dé la gana. Cuando se habla de una enfermedad colectiva, en este caso pudiéramos decir la desconfianza. Esa enfermedad colectiva, a nivel individual, ¿qué síntomas a mí me puede generar? Porque, es una sociedad que desconfía de su entorno, que desconfía de los políticos, que desconfía o está insegura con relación a un futuro, y eso genera un malestar que se expresa socialmente. Claro. ¿Y de manera individual? Bueno, ¿Afecta a mis otras áreas de vida? Claro, por ejemplo, a manera individual afecta esa alteración de la red cerebral de la confianza alterada y evidenciada como desconfianza, altera, por ejemplo, la red de la socialización. Nosotros los humanos vivimos de la recompensa afectiva en el mundo de relaciones sociales. Cuando esa red está alterada, no creemos en el otro, somos irritables, nos molestamos por cualquier cosa. ¿Y qué lleva eso como consecuencia? El humano sufre, porque una de las características más determinantes de los seres vivos inclusive es la necesidad de estar en vínculos con los demás, y si eso se altera, por ejemplo, qué cosa tan dura es cuando el humano tiene desconfianza de todo, pero además de eso no cree en el otro, ¿no? Me va a robar, me va a quitar el puesto en la cola, se va ¿Por qué me trata de esta manera? Exacto, entonces esa es una evidencia de cómo personalmente afecta. Claro, hay afectaciones que son todavía mucho más particulares, ¿no? Por ejemplo, se desarrollan problemas depresivos, trastornos de ansiedad, se alteran los sistemas inmunológicos. El sueño. Obviamente el sueño, el ritmo circadiano. ¿Con qué frecuencia se están viendo que problemas como el Alzheimer, el Parkinson, se activan cuando el individuo está en situaciones de desconfianza? Los pueblos son los que hacen las transformaciones. Generalmente las clases medias bien educadas. Y a veces uno se plantea en las diferentes áreas de trabajo, como se lo plantea usted o como se los plantean otras personas, bueno, vamos a contribuir tratando de transformar personas para transformar sociedades. Claro. Y así se logran los cambios. Sí. Algunos más prontos, otros menos pronto, pero en todo caso los medios de comunicación jugamos un rol muy importante a la hora de tratar de transformar positivamente, ¿no? Sobre todo en los niños y en los adolescentes. Ahora yo me pregunto, ya que usted tiene un diagnóstico de una sociedad y un diagnóstico de manera colectiva, también tendría que tener la preocupación, ya como profesional, de tener una solución. Claro. ¿Qué solución? Sí, concretamente te señalaba que si hay un comportamiento social de líderes, de instituciones, claro, ahora veamos qué puede hacerse de una forma mucho más inmediata. A eso iba. Ajá. Nosotros tenemos en la actualidad una dimensión que se ha desarrollado, fíjate que te estoy planteando, una dimensión que se ha desarrollado en el cerebro nueva. ¿Cuál? ¿Y es cuál? Las redes sociales y los medios de comunicación. Nunca en la historia del hombre se había dado la posibilidad de que en los circuitos cerebrales estuviera tan integrado la televisión, las redes sociales y los medios escritos. Si eso es así, ¿qué es el sentido común que nos dice? Por ahí es donde podemos entrar para hacer cambios rápidos. Claro. Y sobre todo para tocar algo que es fundamental en el ser pensante, la motivación.
Un ser motivado es un ser que tú puedes posteriormente hacerlo mucho más educado, más creativo y más libre. Un ser desmotivado es un ser que está a merced inclusive de las cosas más horribles que tiene la humanidad, que generan los humanos también lamentablemente, como son los totalitarismos, la mentira y la desgracia. Este siempre ha sido un país aspiracional. ¿Perdimos Claro. eso? No, lo tenemos, pero la competencia ahorita del humano en esta sociedad en este momento es por subsistir, por tener un poco la posibilidad de comer, de no morir de mengua, de no morir por falta de medicamentos. Pero tú sabes que acabas de plantearme, Eugenia, algo que es maravilloso. Nosotros el concepto más moderno que hay de cerebro es el cerebro expandido. Te pongo un ejemplo rápidamente. Ya nuestra memoria también está muy conectada a la memoria de las computadoras, de los teléfonos celulares. Ese criterio de cerebro expandido es un criterio tan moderno que los grandes centros del mundo, las grandes universidades del mundo ya lo están utilizando. ¿Para qué? Para activar mejor los cerebros. Entonces, esa expansión del cerebro también se vincula a cosas tan maravillosas como las emociones. Ya nuestro cerebro es una red amplísima donde puede activarse por emociones de los demás de una forma maravillosa y también por las emociones que generan los sistemas, las máquinas, por ejemplo, los juegos. Al contemplar eso como evidencia científica, mira el potencial que tiene un país, por ejemplo, como Venezuela, en el momento que eso se instale. Yo te pregunto, mientras estamos hablando esto y mientras estamos un poco soñando, quizás tú un poco más aterrizado porque al final eres psiquiatra, la gente que nos escucha puede pensar que no estamos al tanto de una realidad durísima. No, lo que se puede estimular es que la gente que nos escucha se dé cuenta que muchas de estas estrategias se han utilizado para dañar, para destruir, para deteriorar, porque que chequen con cuidado lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Todos los días están recibiendo información que a veces no es la mejor, que lo que hace es desgastarlos tremendamente, que empiecen a descubrir que esa información en el momento en que se genere para beneficio colectivo va a ser maravilloso. Otra cosa muy importante que acabas de mencionar tú, que empiecen a descubrir esos que nos escuchan, que la adversidad abre nichos de futuro maravillosos, Claro. maravillosos. Imagínate tú que todos estos que se han ido, nuestros hermanos, en el momento en que se estabilice una sociedad diferente, ellos empiecen a ser generadores de motivaciones gratas, lo que aprenden, lo que conocen, lo que han vivido Traen en el otras exterior. competencias. No las traen, perfecto. De modo que sí es una realidad, además que es la única opción que tenemos, porque la otra es seguir hundiéndonos más, seguir lamentándonos más. Es muy duro, sí, saber que con hambre hay que producir, pero es más loable y más futurista que saber que por hambre yo tengo que hundirme, ¿no? La esperanza fundamentada. Uno a diario trata de transitar con el momento que nos toca vivir y no perder ni la alegría ni la motivación, porque además se las tienes que entregar a otros. Claro. Y tienes que tratar de generar eso en otras personas. Pero ¿cómo realmente tú logras transmitir una esperanza fundamentada? Porque la esperanza fundamentada está en nosotros mismos, en una sociedad, en cada venezolano, porque los países los cambian sus ciudadanos o los hacen sus ciudadanos. Claro. ¿Cómo se levantaron países como Japón después de una guerra que dejó un país destruido? Claro. Por sus ciudadanos. Sin duda. Sin duda. Y una cosa que también puede ser muy estimulante para la sociedad venezolana es que tiene comportamientos que podríamos decir que es de sociedades donde la salud mental es maravillosa. Maravillosa. Ante tanta adversidad, ante tantas cosas difíciles, ante tanta dureza de circunstancias que llevan ya años, tú ves que el venezolano sigue luchando, sigue enfrentando día a día el momento tan duro. Eso es salud mental. Resistencia mental. Obviamente, poder en las adversidades dar respuestas las más adecuadas. Tú ves como todavía se sigue viviendo de ilusiones bonitas. Eso es salud mental. Claro, hay una fase de la mente en la cual está muy deteriorada, ¿no? Que es que el alto gasto que tienen que pagar en ansiedad, en tristeza y en otros tipos de problemas mentales por las circunstancias. Pero no olvidemos que el venezolano está allí luchando y lo que te mencionaba, cuando se le llama con coherencia, ¿cómo responde, no? ¿Qué hemos perdido en los últimos tiempos? Hemos perdido
a nivel afectivo o a nivel cerebral. Como sociedad, como lo Sí. que se llama el carácter nacional, hemos perdido algo que es muy útil, la esperanza. Y a veces nos caemos mucho, ¿no?, con la posibilidad de que las cosas no puedan tener una solución rápida y que es parte del estado de crisis y de caos que tenemos. La mente también se afecta por la temporalidad. Cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, nuestra capacidad, que es una función del cerebro también, de crear tiempo se altera. O queremos que las cosas sean muy rápido o las vemos a dimensiones infinitas. El mundo está demandando una forma diferente de que sus líderes funcionen, de que sus economías se proyecten. Está muy hastiado la sociedad contemporánea. El mundo está demandando más responsabilidad. Sin duda. En todo, en el medio ambiente, por ejemplo. En el medio, menos mentira, Sí. menos corruptela. Con todas las circunstancias que tiene que pasar, aparecen entonces los populistas, aparecen entonces... Populista de derecha, de izquierda, sí, todos No los importa, populismos. Sí. pero el daño va a ser más o menos similar. Pero eso quiere decir que el mundo está cada vez más dinámico. ¿El mundo es cada vez más democrático o menos democrático? Yo creo que el mundo es cada vez más real, ¿no? Porque fíjate que también esos eslogans de democracia y no democracia los han agarrado para utilizar, los han utilizado para destrozar la confianza humana. El mundo es cada vez más real, ve los resultados y en función de esos resultados plantea qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado. Porque ¿qué hacemos con modelos democráticos o socialistas o ideologías de cualquier tipo si los resultados son nefastos? Porque una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es que también la gente está hastiada. Venezuela, por ejemplo, tiene una expresión emocional muy delicada, que es asco. Sienten asco por lo que está pasando. Inclusive un proceso muy delicado también es cuando los humanos llegamos y decimos, no sé qué pensar. El no sé qué pensar es cuando el humano pierde los elementos de reflexión. Incertidumbre. Incertidumbre. Y entonces, si yo pierdo mi elemento de reflexión, si hasta me da miedo ya reflexionar y pensar, es muy agobiante. ¿Qué le dirías tú a los padres hoy en día en una sociedad como esta? Que estamos luchando y que en la adversidad indiscutiblemente es una buena oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. Y si tienes cerca jóvenes, que seguramente los tienes en las charlas, en los seminarios que das, y esos muchachos hoy en día tienen incertidumbre, tienen inseguridad, indiferencia, hay muchas de las características, tú las llamas enfermedades que hemos hablado, a mí me suena tan duro decir enfermedad. O disfunción quizás, ¿no? Que es como más sí, menos duro. una disfunción social. Exacto, ¿qué le dirías tú? A los jóvenes que sean más creativos, que no se dejen vincular por las generaciones de jóvenes que están por encima de ellos, que busquen lo mejor de esos comportamientos, que tengan la... Que se reinventen. Se reinventen, que tengan la posibilidad de sacar de ese mundo maravilloso que es su mente lo mejor de ellos y lo mejor de la historia, que nunca se les olvide que ellos son consecuencia de millones de años evolucionando el humano y en sus genes y en sus neuronas está ese potencial. Y que entonces empiecen inclusive a construir esos escenarios de presente, siempre de presente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una de las trampas también en que ha caído nuestra sociedad, la venezolana con énfasis, pero toda, es vivir o del pasado, del pasadismo, o del futuro, del futurismo. Lo único concreto que yo tengo es el presente. Si yo como historiadora te diría que hay que tener muy claro también nuestro pasado para no cometer los mismos errores. Sí. Pero... Y que en el pasado hemos sabido encontrar las soluciones a coyunturas tan similares a la que tenemos ahora. Claro, pero qué interesante, fíjate, María Eugenia, que podamos hablar de eso, porque para mí el pasado es la fuente de la enseñanza, del aprendizaje, pero lo único que a mí realmente me califica ese aprendizaje es el presente. Sí, claro, eso pues, ¿qué hago yo con referenciar mucho pasado? En parte es lo que está sucediendo. Una fuente de conocimiento, claro, para ser utilizada. Si yo ahorita en mi presente no tengo resultados, quiere decir que de nada me sirve a mí modelos maravillosos del pasado o diseños futuristas fuera de serie. Lo único que yo tengo es mi presente. Mi presente.